Continuamos justamente aquí en este nuevo capítulo de Uno por Una Opinión y Libertad, platicando ahora en esta línea donde hemos visto pues a partir de lo que está viviendo y de las maniobras de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y de lo que está representando Washington en una relación diplomática y en una guerra comercial contra la Unión Europea, en una situación tensa con Rusia y en una situación dramática contundente contra China, se suscribe el Tratado de Libre Comercio con México. Recuerden que el equipo de Andrés Manuel López Obrador llega en la última fase de un convenio que ya había venido trabajando la presidencia de Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué iba a ir a negociar la presidencia de Enrique Peña Nieto cuando ya habían entregado todo bajo las condiciones que ya había puesto en la mesa la propia presidencia de Barack Obama, donde la propia secretaria de Estado Hillary Clinton vino al país y vino a establecer todas las pautas y puntos de acuerdo que debería llevar la reforma energética? Y aquí se aprobó la reforma energética que querían los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces se les da el petróleo, se les entregan los mayores capitales de la nación a los Estados Unidos y entonces viene el juego del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué está en pugna aquí? ¿Qué se firmó? ¿Qué se suscribió? Tanto tenían miedo muchos sectores de la población porque se tambaleaba el Tratado de Libre Comercio, que ya hemos platicado aquí varias situaciones que ha tenido el libre comercio. Este tratado bilateral muy fuerte con Estados Unidos, pero que ahora pues se llega a un acuerdo donde los tres países muestran mayor concordia y muestran una satisfacción por haber suscrito este nuevo Tratado de Libre Comercio, donde incluye a Canadá, Estados Unidos, a México por supuesto. Pero a México le funcionó el pasado Tratado de Libre Comercio que tanto presumió el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, habíamos revisado justamente el reporte de The National Bureau of Economic Research, este programa que establece en el año 2004 que a México, en su desempeño dentro del Tratado de Libre Comercio, fue menos que estelar. En el año 2004 se subraya eso en una presentación justamente que hace el maestro Jalí Ferrame. Y ahí se indica que solamente benefició a un grupo del sector automotriz. Ustedes saben, cuando entra Donald Trump, se enfoca en el sector automotriz para replantear nuevamente las inversiones y regresar muchas a los Estados Unidos de Norteamérica. Y benefició también a un pequeño sector tecnoagrícola. Ustedes saben, aquí en México se abandonó el campo por pugnar a favorecer toda la industria tecnoagrícola de los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces el menos beneficiado de este Tratado de Libre Comercio fue el campesinado mexicano. Y ahí están los resultados. Se abandonó al campo, tenemos un déficit de nutrición, un déficit de producción de alimentos. Entonces el gran perdedor pues, fueron nuestras tierras. ¿Y de dónde son los migrantes famosos? Pues del campesinado mexicano, de las tierras de aquí. No tenían trabajo, se fueron todos para allá. Entonces, este Tratado de Libre Comercio, pues no hemos presumido escuchar que sea una nueva suscripción con un paso libre de personas y que dé libertades también a la milicia mexicana. ¿Por qué se le imponen condiciones a la milicia mexicana en la frontera de tener o poseer ciertas armas, de tener o poseer submarinos, y entonces bajo la condición de estar doblegados ante la fuerza de los norteamericanos? Entonces tenemos una brecha de desigualdad en el país tremendamente desigual, y el Tratado de Libre Comercio no ha favorecido justamente homologar inversiones y favorecer contundentemente, de forma equilibrada, ecuánime, a todo el territorio mexicano. No, eso no ha sucedido. Justamente en esta zona diamante del centro de México, que así le denominan, la zona diamante del centro de México,
ha existido una mayor influencia por la dominación de Texas, por una relación bilateral comercial con Texas, que con la propia Federación de los Estados Unidos. No, eso no sucede y por eso el país está fracturado. Y ahora tenemos que trabajar a marchas forzadas para equilibrar al país. Pero también se carece entonces ya de la fuerza petrolera. Y la fuerza petrolera decayó por una tragedia y por el gran fracaso de la implementación de la política neoliberal, que no fue en términos propios naturales el neoliberalismo, o sea, fue una política de dominación que solamente nos llevó a la desigualdad y donde perdimos poder adquisitivo, un crecimiento anual mediocre que apenas alcanzaba el 2%, y entonces, ¿qué ocurre? Fracasa esto y ahora estamos viendo una lucha, una pugna por regionalismos económicos, meramente que ya por una condición económica global multilateral que beneficia a todos, porque no pudo funcionar. Entonces, esto es lo que está sucediendo justamente en una situación donde finalizó la hegemonía estadounidense y ahora existe una nueva condición de equilibrio militar entre Rusia, China y Estados Unidos. Por eso la enorme pugna, por eso esta enorme confrontación, porque si quieres hacer grande a América otra vez, pues no puedes entonces estar presumiendo que tienes una moneda que vale menos que la de la Unión Europea, que tienes menor poder económico que China y que ya tienes una milicia en riesgo ante la sombra ya que está ocurriendo con Rusia. La guerra está ahí. Ahí estamos viendo todos estos factores de superación ya de Estados Unidos que ocurrieron en sus fuerzas convencionales y también en una situación nuclear verdaderamente dramática, que es toda una materia, todo un tema que abordar. Y pues planteémoslo, Rusia tiene una alianza militar con China, Rusia tiene una relación amigable con India, hay una alianza de facto Rusia-China y hay una relación estratégica privilegiada con India de parte de Rusia y hay una hegemonía culminada, acabada de parte de Estados Unidos de Norteamérica en los 4 rubros vitales que ya hemos mencionado: militar, cultural, económico y tecnológico, uno por uno. Y el auge de China. Entonces, hemos ya platicado de todo ello y por eso están estas situaciones tan latentes y delicadas a raíz de lo que ocurrió con esta gran crisis del 2008. Por eso yo creo que es urgente que en México se considere crear una banca nacional y recuperar una economía mixta que anteriormente pues a estas pugnas y a estas intervenciones que nos obligaron a acatar una serie de medidas que no nos dejaron favores, pues estamos creciendo a más del 6% y luego pues caímos en una situación dramática de apenas alcanzar el 1,5%, apenas 2% en un gran año, y eso nos llevó a esta tremenda crisis de pocas inversiones, poca estabilidad económica, una enorme brecha, marginación, pobreza, violencia, donde la cooperación para el desarrollo no fue factible. Pero ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha subrayado y lo ha marcado muy bien. A raíz de la suscripción de este Tratado de Libre Comercio, pugnemos entonces por la cooperación del desarrollo, trabajo y bienestar para los pueblos en alianza con Centroamérica, y que no haya una opción de violencia. O sea, no es opción tratar con violencia el tema migratorio. Es parte de los convenios y de estas asociaciones, pero eso le pasa a México por aislarse, por transnacionalizarse, por volverse franquicia de algunos estados del norte que ni siquiera pues pugnaron por hacer una alianza estratégica con todo el país que representa los Estados Unidos. Y entonces estamos en esa situación que hay que vislumbrar concretamente y llevar bajo supervisión
poco a poco sobre entonces cómo va a ser la dinámica. Pero aquí se establece una cláusula. Este acuerdo establece a México que no puede hacer convenios comerciales con China. El presidente chino apoyó y reconoció favorablemente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. No sé qué vaya a suceder, pero ahora, a raíz de esta suscripción con el Tratado de Libre Comercio, se le prohíbe hacer convenios comerciales con China. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia de Estados Unidos de crear el bloque económico que representa Norteamérica. Este bloque para pelear contundentemente, frontalmente con la Unión Europea, fortalecer la moneda de Norteamérica para ponerla en competencia con la Unión Europea, darle auge, frenar a China y por supuesto doblegar a Rusia como situación que es parte de esta visión de la triada regional que ve Estados Unidos en la dominación de toda esa parte de Europa y Asia. Eso es lo que están viendo. Entonces, eso es parte de lo que se está conversando y de lo que se está teniendo en cuenta. Frenan la situación, doblegan a México, ya no puede haber un convenio comercial con China. Si alguno de ellos viola y entonces hace un acuerdo, se sale del tratado y los demás pasan a hacer su acuerdo bilateral. No sabemos cómo va a acabar eso, porque la situación es muy delicada en este momento, en vísperas de las elecciones de noviembre intermedias, y luego pues el anhelo de la reelección de Donald Trump. Así que vamos a una pausa, regresamos uno por uno.